Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra clase de guaraní y vamos a ver lo que es el afiche. Pero antes nuestro texto, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué hermoso texto, cualquiera sea la situación en que nosotros estamos viviendo. ¿Qué dice? Den gracias a Dios, porque Él tiene un propósito, Él nos va a sacar de cualquier situación y Él nos va a ayudar cualquiera sea la situación en que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga y comenzamos entonces con nuestra clase de guaraní. Vamos a estar, trabajamos en la página 96 de nuestro libro. Pero antes, vamos a ver un poco lo que es un afiche. El afiche es una forma de publicidad. No es un libro, no se trata de explicar o desarrollar un tema. Pretende más bien crear un impacto emotivo que reviva e instale ideas o que ayude a crear un ambiente o inquietud por el tema. El afiche es uno de los más antiguos medios de comunicación y uno de los más afectivos recursos para llegar a una gran cantidad de público. Por ejemplo, este sería un afiche: cuida el agua y el medio ambiente. Entonces tenemos acá un afiche formativo. Como debe ser un buen afiche, tiene que tener la capacidad de comunicar a través de sus elementos, imágenes, palabras y colores. Entonces, hay un afiche que es informativo, que te va a informar, y un afiche formativo, como vimos acá, que va formando tu vida, que tienes que cuidar el agua. El diseño mexicano. Entonces, este sería también un afiche que te está informando que este es un diseño mexicano. Acá vemos dos tipos de afiches también. Este afiche es formativo. ¿Por qué? Gecopete. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando este? Que tenés que lavarte bien las manos y te está guiando de cómo debes lavarte la mano. Entonces, un afiche informativo. Y acá este es un afiche informativo. ¿De qué? Que va a ser el día del folclore y que va a haber un día cultural. Acá tenemos en nuestro libro, ¿verdad? Los afiches. Primero, vamos a leer. Ñarajae, uva, recue. Acá vemos que es una naranja, ¿verdad? Que es un jugo de naranja y que todos quieren tomar ese jugo de naranja. Entonces, ¿dónde podemos pedir ese jugo de naranja? Y aquí tienen el número de teléfono donde se va a conseguir este jugo de naranja. Es una propaganda de jugo de naranja. Y aquí tenemos una propaganda de un lugar para ir a comer y te dice en qué lugar, dónde se queda. ¿Dónde queda? Queda en Luque. Entonces podés ir en este lugar y podés comer todo tipo de alimentos rápidos. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea? Tanga es imagen. Morandú es frase o información. Pumburu, ha, mopa o buta. El teléfono y la dirección. Entonces, lo que ustedes van a hacer, van a dibujar, van a realizar un afiche y van a señalar sus partes. Ustedes pueden elegir, acá yo tengo un ejemplo de afiche, pero ustedes van a elegir otro afiche que van a estar dibujando en su libro y van a señalar sus partes. Van a señalar la imagen, van a señalar la frase que pusieron y van a señalar el teléfono y la dirección que van a poner en su afiche. Muy bien, que el Señor les bendiga y no se olviden de lavarse bien las manos y de usar tapaboca.